Anticipo de impuesto a la renta. Artículo 41 de la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno. El anticipo de impuesto a la renta para las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad es igual a una suma equivalente al 50% del impuesto a la renta menos las retenciones en la fuente del impuesto a la renta que le hayan efectuado. Para las personas naturales obligadas a llevar contabilidad es igual a la suma matemática de los siguientes rubros: 0,4% de los activos, sin considerar las cuentas por cobrar, excepto entre clientes relacionados; 0,4% de los ingresos grabados; 0,2% de los costos y gastos deducibles y 0,2% del patrimonio. ¿Qué valor deben pagar los contribuyentes? Las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad un valor equivalente al anticipo determinado en su declaración de impuesto a la renta, y las personas naturales obligadas a llevar contabilidad el valor equivalente al anticipo determinado en su declaración del impuesto a la renta menos las retenciones del impuesto a la renta realizadas en el año anterior al pago del anticipo. ¿Cuándo se paga? El valor resultante se pagará en 2 cuotas iguales, según el 9º dígito del RUC, en los siguientes meses: la primera cuota en julio y la segunda cuota en septiembre. Exoneración o reducción del anticipo. Cuando se demuestra que la actividad productora de ingresos generará pérdidas en el año, cuando las rentas gravables sean significativamente inferiores a las obtenidas en el año anterior, cuando las retenciones en la fuente del impuesto a la renta cubran el monto de impuesto a la renta a pagar en el ejercicio. También el presidente de la República, mediante decreto, podrá reducir o exonerar el valor del anticipo, siempre y cuando ocurra algún caso excepcional debidamente justificado, en que sectores o subsectores de la economía hayan sufrido una drástica disminución de sus ingresos por causas no previsibles, a petición del Ministerio del Ramo, y con informe sobre el impacto fiscal del Director General del Servicio de Rentas Internas. Devolución del anticipo para personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. En caso de que no exista impuesto a la renta causado o si éste en el ejercicio corriente fuera inferior al anticipo pagado más las retenciones, el contribuyente podrá presentar un reclamo por pago indebido o solicitud por pago en exceso, o utilizarlo como crédito tributario hasta dentro de 3 años. Para las personas naturales obligadas a llevar contabilidad, por el total de las retenciones que superen el saldo pendiente del anticipo pagado si no causa impuesto a la renta en el ejercicio corriente, o si el impuesto a la renta fuera inferior a dicho anticipo, por las retenciones que le hubieran sido efectuadas en la parte en que no hayan sido aplicadas al pago del impuesto a la renta. A continuación se presenta un ejercicio del cálculo del anticipo del impuesto a la renta para las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad y las personas naturales obligadas a llevar contabilidad. En el caso de las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, se realizará el cálculo de la siguiente manera: el 50% del impuesto causado en el año 2011, menos las retenciones en la fuente que le han efectuado en el año 2011. De esta manera se obtiene el valor del anticipo del impuesto a la renta a pagar, del cual se pagarán 2 cuotas de formas iguales en los meses de julio y septiembre. Esto se hará solamente en el caso en que el valor del anticipo del impuesto a la renta sea positivo. Para las personas naturales obligadas a llevar contabilidad se han identificado 3 casos. Caso 1. Impuesto a la renta causado mayor o igual al anticipo calculado. Tenemos aquí la estructura del ejercicio y realizaremos los cálculos. Los activos se obtienen del total de los activos menos el total de las cuentas por cobrar más las cuentas por cobrar relacionadas por el 0.40%, más los ingresos grabados que se obtienen del total de los ingresos menos los ingresos exentos por el 0.40%, más los costos y gastos deducibles que se obtienen del total de costos y gastos menos los costos y gastos no deducibles, más el patrimonio que se obtiene del total del patrimonio por el 0.20%. De esta manera se obtiene el anticipo calculado. A esto le restamos las retenciones en la fuente del impuesto a la renta que le hayan efectuado en el periodo fiscal anterior, obteniendo así el valor del anticipo calculado que excede las retenciones en la fuente del impuesto a la renta. Se pagarán 2 cuotas en los meses de julio y septiembre y procedemos a hacer el cálculo del impuesto a la renta a pagar. Tenemos que el impuesto a la renta causado en el año 2000
2011 es mayor al anticipo calculado. Tomamos nuestro valor mayor, que corresponde al impuesto a la renta causado, con un valor de 60.000, menos el anticipo pagado en los meses de julio y septiembre, menos la retención en la fuente del impuesto a la renta que le hayan efectuado, y obtenemos nuestro valor de impuesto a la renta a pagar en el año 2011. En el caso número 2, para personas naturales obligadas a llevar contabilidad, tenemos cuando el impuesto a la renta causado es menor al anticipo calculado. Con la estructura del ejercicio anterior, obtendremos el valor del anticipo calculado que exceda la retención en la fuente del impuesto a la renta, pagamos nuestras dos cuotas en los meses de julio y septiembre, y tenemos aquí el valor del impuesto a la renta causado en el año 2011 de 50.000, menor al anticipo calculado de 53.296,50. Tomamos nuestro valor mayor, que es el impuesto a la renta causado, menos el anticipo pagado en julio y septiembre, menos la retención en la fuente del impuesto a la renta que le hayan efectuado, obteniendo así el impuesto a la renta a pagar en el año 2011. Para el caso número 3, en las personas naturales obligadas a llevar contabilidad, tenemos cuando el impuesto a la renta causado es menor al anticipo calculado, con saldo a favor de retención en la fuente del impuesto a la renta. Realizamos el cálculo como en los dos ejercicios anteriores, obteniendo así el anticipo calculado menos la retención en la fuente del impuesto a la renta del periodo fiscal anterior. En este caso, la retención en la fuente del impuesto a la renta es mayor al anticipo calculado, por lo tanto tenemos un valor negativo. Así que no tendremos el valor del anticipo calculado que exceda retenciones en la fuente del impuesto a la renta. Segundo, tenemos que el impuesto a la renta causado del año 2011 de 50.000 es menor al anticipo calculado de 53.296,50, por lo cual nuestro valor mayor corresponde al anticipo calculado, menos el anticipo pagado, que como mencionamos será 0, menos la retención en la fuente del impuesto a la renta que le hayan efectuado en el año, que es el valor de 55.000, valor que es mayor al anticipo calculado. Por lo tanto, no tendremos un valor del impuesto a la renta a pagar para el año 2011, más bien tendremos un saldo a favor del contribuyente. No debemos olvidar que la reducción o exoneración del anticipo del impuesto a la renta es una facultad exclusiva del presidente de la República. Esta decisión se justifica en casos excepcionales debidamente argumentados. La reducción o exoneración la aprovechará un sector o subsector de la economía, por lo que este beneficio no es para un contribuyente en particular. La decisión de no conceder la reducción o exoneración del anticipo no es materia de impugnación, pues su otorgamiento se basa en la facultad discrecional del presidente de la República. Las nuevas empresas o sociedades recién constituidas estarán sujetas al pago de este anticipo después del segundo año de operación efectiva, entendiéndose por tal la iniciación de su proceso productivo y comercial, en el caso de que el proceso productivo así lo requiera. Este plazo podrá ser ampliado previa autorización del Director General del Servicio de Rentas Internas de conformidad a lo antes establecido. Gracias por su atención.